Ahora vamos a las oraciones del linaje, que son en la página 5. Buda Samantabhadri y Tara, a los 25, al rey, a los súbditos, a sobre, y a los 100 tertores y a los demás, a las ramas de los linajes Kama y Pema. La tradición suprema del glorioso Buda Samantabhadri es la misión y la doctrina esenciales y extraordinarias en la escuela de la traducción antigua. Tú las mantienes vivas y las divulgas por la luz de la sabiduría. Señor del Dharma, gran KHENPO, me postro ante tus pies de oro. Oramos al Venerable Guru
eficacia del Dharma por mí. La esencia de todos los Budas de los tres tiempos, aquel quien muestra claramente el Dharmakaya de mi propia mente. Glorioso Maestro Raíz, precioso, que habitas en el cojín de loto de mi coronilla, sosténme con tu gran bondad, concede las realizaciones de cuerpo, alma y mente. Vamos a hacer entonces el mantra de Vajrasattva que está en la página 31. Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tisarvito me bhava Sutokayo me bhava Suprochayo me bhava Anurato me bhava Sarvasiddhi me prayasa Sarva karma susame Sitashriyan kurubhum Ha 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 ho Bhagavan Sarva tathagata Vajramame Musabhati Bhavama Samaya Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopa Tisarvito me bhava Sutokayo me bhava Suprochayo me bhava Anurato me bhava Sarvasiddhi me prayasa Sarva karma susame Sitashriyan kurubhum Ha 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 ho Bhagavan Sarva tathagata Vajramame Musabhati Bhavama Samaya Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopa Tisarvito me bhava Sutokayo me bhava Suprochayo me bhava Anurato me bhava Sarvasiddhi me prayasa Sarva karma susame Sitashriyan kurubhum Ha 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 ho Bhagavan Sarva tathagata Vajramame Musabhati Bhavama Samaya Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopa Tisarvito me bhava Sutokayo me bhava Suprochayo me bhava Anurato me bhava Sarvasiddhi me prayasa Sarva karma susame Sitashriyan kurubhum Ha 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 ho Bhagavan Sarva tathagata Vajramame Musabhati Bhavama Samaya Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopa Tisarvito me bhava Sutokayo me bhava Suprochayo me bhava Anurato me bhava Sarvasiddhi me prayasa Sarva karma susame Sitashriyan kurubhum Ha 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 ho Bhagavan Sarva tathagata Vajramame Musabhati Bhavama Samaya Sato Om Vajrasattva Samaya Manupalaya Vajrasattva Tenopa Tisarvito me bhava Sutokayo me bhava Suprochayo me bhava Anurato me bhava Sarvasiddhi me prayasa Sarva karma susame Sitashriyan kurubhum Ha 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 ho Bhagavan Sarva tathagata Vajramame Musabhati Bhavama Samaya Sato Back to page 8. Ahora pasamos a la página 8, page 8. Que al ofrecer la visualización de la tierra ungida con agua perfumada y rociada con flores, el monte Meru y los 4 continentes adornados con el sol y la luna, como una tierra de los Budas, todos los seres conscientes pueden disfrutar de la tierra pura. Por favor,
ir a la rueda del Dharma según los deseos de los seres conscientes y sus capacidades para los vehículos mayores y menores, comunes y no comunes. Nuevamente quisiera decirle buenas tardes y bienvenidos a todos. Again, we are touching to our own best. Practicing Dharma or practicing Buddha teaching, touching it means really truly touching to our own beautiful nature. Practicar el Dharma realmente es tocar nuestra verdadera naturaleza tan hermosa.
what is our beautiful nature? ¿Cuál es nuestra naturaleza hermosa? As we've been discussing this morning, Como estábamos discutiendo esta mañana, our potential, we're going to bring our potential out and make difference to us, make difference to others. vamos a sacar nuestro potencial hacia afuera y vamos a hacer una diferencia para nosotros mismos y para los demás. What is that potential in beauty? That is love, compassion, wisdom, joy, and appreciation. That is your nature, that is my nature. We are touching to that very core of our nature by the teaching of the Buddha as his instruction. Entonces, ¿qué es esa naturaleza? Esa naturaleza es amor, compasión, sabiduría, alegría y gozo. Y esa es nuestra naturaleza, esa es la naturaleza de ustedes, mi naturaleza. Y vamos a estar tocando esa naturaleza a través de las enseñanzas de Buda. And therefore, Buddha teaching is not something any strange or some alien that we're trying to kind of like cooperate it to ourselves. That is not. Buddha teaching is right, our own beautiful nature, our beautiful qualities. We like to bring out that quality to benefit to myself, ourselves, and benefit to the others, and benefit to make the difference in our destination or in the world if we can. Entonces, esta naturaleza no es algo extraño a nosotros, realmente es nuestra verdadera naturaleza y lo que estamos haciendo y nuestras verdaderas cualidades naturales, lo que estamos haciendo es traerlas hacia afuera para beneficiarnos a nosotros y a los demás, para hacer una diferencia en nuestro destino. Therefore, always in the teaching, whenever we practice, whenever we meditate, whenever we reflect and analyze the teaching or the contemplating the teaching, always say, reflecting or bring out more joy and appreciations. Por eso se dice en la enseñanza que cada vez que hagamos meditación, cada vez que reflexionemos, cada vez que analicemos la enseñanza, debemos hacerlo con mucho gozo And joy and appreciation. y con mucho aprecio. We enjoy ourselves, our situation, and our circumstances, and joy of what we are surrounded. Tenemos que hacerlo con gozo por nuestras circunstancias y por aquello que nos rodea. And the common language, what is known as that? Being graceful, being gratitude. Esto es ser agradecido de lo que tenemos. Being graceful, being gratitude or joy and appreciation is very heart of the Dharma, heart of the practicing in Buddhism. La gratitud y el gozo es el corazón de la práctica del budismo. It's not something that we're doing and we're detour from the practices. No es algo que nos desvía de la práctica. So bring joy. We have every reason in the teaching said when you practice in Mundo, we have precious life, precious all the beautiful qualities. In the Buddhism, what is called 18 endowment qualities. En el budismo hablamos de que es importante traer ese gozo a nuestra práctica. Como dice el nombre, nuestra vida es algo preciado, en la vida disfrutamos de cualidades preciosas y se habla de las 18 cualidades. And we have the luxuries of the Dharma, we have the luxuries of samsara or the world. Tenemos el lujo del Dharma y los lujos de la vida o del mundo. Both are with us, with you, with me. And this is not just accidental, it just come by itself, by chance. Truly it has beautiful cause and foundation. Therefore we should bring more joy and appreciation, being graceful, gratitude. Every day, every hour, if we can do, we are really good practitioners. Entonces, aquí me van a tener que perdonar, pero es algo que debemos hacer, ese aprecio, esa gratitud, es algo que debemos tener cada hora del día, porque las cualidades que nosotros estamos disfrutando ahora y el mundo en el que estamos viviendo y la vida que tenemos y el acceso al Dharma que tenemos ahora no es algo de casualidad, sino que es algo que se debe a hermosas causas y condiciones y debemos tener gratitud por ello cada hora. Now with joy and appreciation, what we need? We need to ignite more bodhicitta. Entonces con gozo y aprecio tenemos que entonces encender la bodhicitta. Not just the kind of ourselves being joy and appreciate ourselves, but we like to really increase our kind heart,
love and compassion, thoughtful and consideration toward to all the living beings, to everyone. Entonces, ahora no solamente vamos a tener este gozo y esta alegría para nosotros mismos, sino que tenemos que incrementar la bondad hacia todos los seres y la consideración hacia todos los seres. These things, many of you already know this. It's not something that you don't know. We are reminding to each other. Sangha member, what in the teaching said, Sangha member means supporting, help, supporting to each other, helping to each other, reminding to each other, and learn from each other, move forward with one beautiful destination, with courage and commitment. So in that context, I'm reminding this what we, the essence of the practices to myself in a way, and to reminding to you all, that's what I'm doing. Y ustedes saben lo que es eso, realmente lo que hacemos es recordarnos y los unos a los otros. Y eso es lo que es la Sangha. La Sangha está para ayudarnos, para darnos apoyo, para aprender los unos de los otros, para movernos hacia adelante con valor y con compromiso. And again, we have the love and the kindness and compassion. That is the essence, the very core of the Dharma. Entonces el amor, la bondad, la compasión son la esencia del Dharma, el corazón del Dharma. And without the love, loving kindness, the compassion and kindness, even we are practicing, thinking we are doing practices, our practice is become kind of essenceless. Y sin amor y bondad y compasión, aunque hagamos las prácticas, nuestras prácticas no van a tener la esencia. Therefore, this love and compassion and kindness, which is also when we extend it to every living being, is known as bodhicitta. That is very important, and we should activate that with our attitude, motivation, and we should really every living being have the joy and peace, the happiness, free from suffering, the difficulty. But very sincerely we wishing that even for 1 minute that every week we are doing something beautiful things, we are doing something meaningful in our life, in our day, and in our time. Entonces es algo que no podemos excluir a nadie, ese amor y esa compasión, se extiende a todos. Eso, cuando el amor, la compasión y la bondad se extiende a todos, eso es lo que se llama bodhicitta. Y lo que hacemos es activarlo, y lo activamos con nuestras actitudes, con nuestros pensamientos, y debemos pensar en cada momento en el sufrimiento, que realmente deseamos que todos los seres estén libres de sufrimiento, libres de dificultades, y aunque hagamos eso aún por un minuto, eso va a hacer nuestra vida algo significativa. And with that beautiful attitude and thought, then we can, above that we can add as purity understanding, purity in where the things are. Entonces, además de esa actitud, lo que debemos también aspirar es a tener un entendimiento de cómo es que son las cosas. That is Vajrayana teaching said that everything is in enlightened state. Que es la visión de la pureza, que es que en el Vajrayana que todo está iluminado ya. As we went this morning with empowerment, como vimos en la iniciación de esta mañana, all the forms are enlightened as like Vajra white umbrella. Y todas las formas están iluminadas como el parasol. All the sound systems are enlightened as sound of the Vajra white umbrella. Todos los sonidos están iluminados como los sonidos del parasol. And all the space in our mind are very enlightened as Vajra white umbrella's mind. Y la mente y el espacio están iluminados como la mente del Vajra del Parasol Blanco. And that is then again, what are these? Form is emptiness, emptiness is form, sound is emptiness, sound is sound is emptiness, emptiness is sound, and the space and mind are emptiness, and emptiness is mind. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la forma es el vacío, es la vacuidad y la vacuidad es la forma. El sonido es la vacuidad es el sonido. El espacio o la mente son vacuidad es el espacio o la mente. This is even maybe didn't immediately understand immediately that even we did not understand that reality, that is what really it is. Entonces, aunque ahora no lo podamos entender inmediatamente, esa es la realidad. And therefore, kind of having that with trustee or start that realization with our own mind and bring out that qualities is known as then for the purity understanding of the nature of everything.
Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de realización, lo que hablamos es la realización con nuestra propia mente de la pureza, de la verdadera naturaleza, de las cosas como son. So, for example, when you practice and meditate, like whenever you have the time, and when you sit down on the cushion and reflect those three qualities. Entonces, cuando estén en el cojín, cuando tengan tiempo, pueden reflexionar en esas tres cosas. Joy and appreciation, bodhicitta, and the purity and understanding of where things are with the devotions. Entonces lo que tienen que hacer es con gozo, con aprecio, con bodhicitta, con ese entendimiento de la pureza de las cosas, ese entendimiento puro de las cosas como son. And then, relax, stay in that. After that, relax your mind for a few minutes. If you have time, 2 or 3 minutes, just relax. Just really relax in the present state of your nature, of the mind. Entonces, en ese sentido, después lo que hacemos es relajarnos en el estado presente de nuestra naturaleza. After that, then, for example, you have this sadhana. Entonces tienen esta sadhana. Yeah, we have it. Right? Many of us have it. Yeah, okay. So then you begin this, for example, these practices. Entonces pueden, por ejemplo, hacer esta práctica. Now these practices, if you, for example, I told you this morning the importance, the power, and the benefit of these practices. Already I mentioned, but also I mencioné los beneficios de esta práctica. And I can speak a little more later. Y más tarde le puedo explicar un poco más. According to the instructions of the great master Raga Ashe. Según las instrucciones del gran maestro Raga Ashe. Now these practices begin again when you practice it as it has need 3. So first is the foundation for practices, and then practice these practices, and the concluding part of the practices. Esta práctica tiene 3 partes. Los fundamentos, la práctica en sí misma y la conclusión. As every practices. Como todas las prácticas. Now the foundation part of practice is the preparation part of the practice. Los fundamentos son esas partes preparatorias. That start with the 7-line prayer. Eso empieza con la oración de las 7 As we líneas. did this just now. Como acabamos de hacer ahora. And 3 times, 7-line prayer 3 times. Y hacemos la oración de las 7 líneas 3 veces. Lineage prayers. Las oraciones del linaje. And then all these lineage prayers. And then you do the rafu and the bodhicitta. Entonces hacen refugio y bodhicitta. The lineage prayer we practice it because again we need connected to the lineage. Las oraciones de linaje se hacen porque necesitamos esa conexión con los maestros del linaje. Enlightenment, the blessings or the enlightenment, blessings of the enlightenment is like electricity. Porque las bendiciones de la iluminación son como algo eléctrico. It came through the electricity came through the wire. Como de la misma manera que la electricidad viene a través de cables. And with the connections. Y con conexiones. And similarly, blessing is coming with the lineage. Y de esa misma manera las bendiciones vienen con el linaje. With the connections. Con la conexión con el linaje. And that will activate our nature and our beauty and bring the illuminations. Eso va a activar nuestra naturaleza, va a activar nuestra belleza y va a traer la iluminación. In order to make that connection and that bring that light in our heart and mind, but as I said already, to do that, first we need joy and appreciation and the bodhicitta, purity, understand as we make many times, and then devotions. Entonces, con esa conexión lo vamos a hacer con gozo y con aprecio y con ese entendimiento puro de la naturaleza de las cosas y con devoción. And the devotion is joy and appreciation too. La devoción es gozo y aprecio. And feel the preciousness. Hay que sentir lo preciado que es el momento. And feel the confidence. Y sentirlo con confianza. So devotion is the combination of joy and appreciation and feel the preciousness and confidence. Y devoción realmente es esa combinación de gozo, de aprecio y confianza. That beautiful combination of the beautiful quality of our nature, the mind, will activate our beautiful enlightenment quality or the potential. Y entonces esa combinación hermosa
de nuestra mente va a ser activada con esta combinación And y that, nos va a traer la iluminación. that beautiful quality of the devotion also it will dispel our skeptical doubt and hesitations. Y la devoción va a despejar nuestras dudas y nuestros pensamientos escépticos. And that beautiful quality of the nature of the mind or devotion will make ourselves more settled down on our own beautiful ground. Y ese aspecto hermoso de la naturaleza de la mente nos va a permitir asentarnos más en la naturaleza It will stabilizing our y va a practices. estabilizar nuestra práctica. And then it will make the change and the difference and progress. Entonces va a traer el cambio y nos vamos a ver el progreso. Therefore, devotion is so important, and for that, and also did that lineage connections. Por eso la devoción es tan importante y por eso es que necesitamos la conexión con el linaje. For that reason, we do all that lineage prayers. Pues esa es la razón por la cual hacemos las oraciones del linaje. Once you build the lineage, don't complete the lineage prayer, then we should do Rafu and Bodhicitta. Entonces cuando hayamos completado las oraciones del linaje, tomamos refugio bodhicitta. And that is very, again, now, when you take Rafu, to whom you're taking Rafu? Y cuando tomamos refugio, ¿con quién tomamos You're refugio? taking Rafu in the Vajra white umbrella. Estamos tomando refugio en el Parasol Blanco Vajra. And you're developing Bodhicitta. Bodhicitta, I think many of you already know. No, I mean, I know you know, but few of you don't know. It is love and compassion and kindness for all sentient beings with the commitment. Entonces, bodhicitta, muchos de ustedes ya saben lo que es, pero lo vamos a desarrollar. Es amor, bondad y esa conexión que vamos a hacer con compromiso. And that commitment and courage you developed in the of loving kindness and compassion, right in the presence of the also white umbrella. Y ese compromiso lo vamos a hacer también delante del Parasol Blanco. So, for those reasons, then you take refuge in the Bodhicitta. Y por esas razones tomamos refugio en And the bodhicitta. refuge in Bodhicitta is not included here because this. En esta sadhana no está incluido el refugio de la bodhicitta. And for those people, I mean, and I thought this is like this famous this master Raga Akshay is one of the very famous masters Raga Akshay es uno de los maestros más famosos in the Tibetan en la tradición tibetana, Buddhism, and particularly in Nyingma and the Kaji schools of Tibetan Buddhism. particularmente en la tradición tibetana Nyingma y Kagyu. This refuge in Bodhicitta is something that we can adopt of his own teaching that taught adopted and they added with every sadhana, that practice manual that he wrote, and that you can edit that, so we can do that. Entonces podemos traer de esas oraciones que él hizo, se le pueden incluir a todas las prácticas que hagamos. If not, then for example we can do this, the adopted refuge in Bodhicitta from Buda sadhana. Si no, pues entonces podemos adoptar las oraciones de refugio bodhicitta de la Buda Sadhana, que fue lo que hicimos esta mañana. And those people who have this, such as like Raga is the teaching of the practice of the Amitabha, practice of the merit of Buddha, and from there you refuge in Bodhicitta, for boundless, you can adopt that from that. También si tú tienes la práctica de Amitabha o de Buda de la medicina de Raga Akshay, la vas a encontrar ahí. Y si no, los dioses de yes, and there's a Buddha Amitayus, but then you said something For boundless. You mentioned it. Yeah, sí. Sí, también a través de los cuatro inconmensurables también se puede usar You can adapt. esa oración. If not, for example, if you have, I think many of you have this booklet, the Buda Shakyamuni sadhana. Pero muchos de ustedes tienen este libro grande de oraciones que usamos aquí, y en la sadhana del Buda dice, Page 74. en la página 74 hay unas oraciones de refugio y bodhicitta que las podemos usar. Page 74, you adopted these. Podemos usar estas que están en la página 74. And it's in page 74. En la página 74. Now, how we do these practices again? Entonces, ¿cómo hacemos la práctica? That is, again, now you completed the lineage prayers. Now you're going to re-strengthening right in front of your space as white umbrella. Entonces tienen que reforzar esa visualización de tener al Parasol Blanco justo frente a nosotros.
she appeared right in front of our sky. Y la vamos a ver como que ella aparece justo frente a nosotros en el cielo. Exactly as we did meditation this morning during the empowerment. Y la van a visualizar como en la meditación de la iniciación de esta mañana. And she is surrounded by with all the Buddhas and Bodhisattvas and lineage masters. Y la vas a ver rodeada de todos los Budas y Bodhisattvas y los maestros del linaje. And she is embodiment of all Buddhas of 3 times and the 10 directions. Y ella incorpora todos los Budas de los 3 tiempos y de las 10 direcciones. And in front of her, again, with strong devotion and joy Hay que sentir and appreciation. y devoción y aprecio. Then you chant this refuge and bodhicitta prayers. Entonces hacemos las oraciones de refugio bodhicitta. And that is here again. I mean, it's already translated in Spanish. So the first 2 lines are refuge, the last 2 lines are bodhicitta in these 4 lines. Si buscan en la página 74, ya está traducido al español. Las primeras oraciones son refugio y las últimas son bodhicitta. And so in this case, the white umbrella or the major white umbrella is embodiment of also Buddha, Dharma, Sanghas. Y el Parasol Blanco es la invocación del Buda, el Dharma y la Sangha. And with that really understanding that I take refuge, I'm going to make close connection to you until I become the Buddha. Entonces con ese entendimiento vamos a tomar un refugio con convicción hasta que nos convirtamos nosotros mismos en Budas. And we make that statement and with the confidence and joy. Tenemos que hacer esa declaración con confianza y alegría. And then last 2 lines are the bodhicitta. Y las últimas líneas son la bodhicitta. And the bodhicitta is again, refuge is general to all Buddhisms. Taking refuge in Buddha, Dharma, Sangha is no different. But bodhicitta is very special practices of the Mahayana. El refugio es una práctica común de todas las escuelas de budismo, pero la bodhicitta es una práctica especial del Mahayana. Our practice is not just to be a practice only for ourselves or myself, but I'm practicing for all living beings. O sea que no estoy haciendo práctica solamente para mí mismo, sino para todos los seres. I'm practicing this for my family, my friend, my neighbor, my country, all the living beings. Hacemos la práctica para nosotros, para mi familia, para mis vecinos, para mi país, para todos. And Todos. with that kindness talk, with the compassion, Con with the pensamientos de love, bondad y de compasión, with the considerations of caring talk, con pensamientos de consideración. and then chant these prayers. Y entonces hacemos estas oraciones. This chanting is what you are kind of activating in your heart, that you're pronouncing, highlighting, and that led here by everyone. Entonces, al hacer esas oraciones se activa del corazón y se deja oír hacia todo el mundo. And that led here clearly by Vajra Saraswati and all the Buddhas and Bodhisattvas, and as well as all the Sangha members. Y vas a dejar que lo oiga Vajra Saraswati y todos los miembros de la Sangha. We're chanting this with a clear mind and a devotion mind. Y tenemos que hacer estas oraciones con la mente clara y la devoción And clara. our mind is not obscured or intoxicated by any means. We're chanting, saying, pronouncing that clear mind 3 times. Hay que pronunciar estas oraciones de una manera clara que no esté intoxicada. So that is bodhicitta. Y eso es la bodhicitta. Then bodhicitta also essentially is so special, so powerful, so important. Therefore, we are activating again, reactivating that qualities, and one more time. Y como la bodhicitta es una cosa tan especial y tan importante y tan poderosa, la estamos reactivando otra vez. And that is known as then in the Buddha teaching for boundless or for immeasurables. Y eso es lo que se conoce como los 4 inconmensurables. All immeasurables are immeasurable of love, immeasurable of compassion, immeasurable of rejoice or joy, immeasurable of equanimity. Esos inconmensurables son el amor inconmensurable, la compasión inconmensurable, la alegría inconmensurable y la ecuanimidad inconmensurable. And this is again, this 4 immeasurable is expression of our
compassion, our loving kindness. y a la vez una expresión de nuestra compasión y nuestro amor y bondad. And with clear understanding, again we are pronouncing and maintaining our mind in that status and pronouncing that clearly and wishing that to every living being. Entonces cuando estemos pronunciando, tenemos que hacerlo con esa mente de entendimiento claro. And which is also translated in Spanish, so you will know. También está traducido al español y lo pueden ver ahí. By our loving kindness, may all living beings have everyone has happiness. Que por nuestra compasión todos los seres tengan felicidad. And by our loving kindness, we wish every living being have the cause of happiness. Y con nuestro amor y bondad queremos que todos los seres tengan la causa de la felicidad. So we are wishing to the cause and it is the result. Nosotros estamos deseándoles la causa y su resultado. What is the cause of joy and joy or happiness? What is the cause of happiness? ¿Cuál es la causa de la felicidad? Cause of happiness is love and compassion. Y la causa de la felicidad es el amor y la compasión. And where every living being really have the great, strong compassion and strong loving kindness. Y que todos los seres tengan esa compasión fuerte y ese amor y bondad. When you have the love and compassion in heart, or whoever have, that will activate it as a ripple effect, or it becomes like ripple effect or the chain reaction. It brings the great energy, great quality of the joy, the appreciation, calm and peaceful. Entonces lo que hacemos es activar y vamos a tener ese efecto cadena de esa energía que va a activar el amor, la compasión, la alegría, la paz y la armonía. When it brings that quality, calm and peaceful and happiness, that is known as that joy, peace. What is caused by? It's love, it's compassion. Entonces esa calma, esa alegría, esa paz, esa es la causa de ellos, el amor y la compasión y la bondad. So love and compassion is it cause of joy and appreciation. Así que el amor y la compasión son la causa del gozo, peace and happiness. Y de la paz y la felicidad. Therefore, we wish every living being increase in their love and compassion. That because of that, it will what they wanted. That will have what they wanted or they looking forward will have, which is happiness, peace. Entonces lo que estamos deseando es que todos los seres logren lo que quieren, lo que buscan y eso que buscan es la felicidad And y la then paz. the next one is we are again wishing sincerely, strongly wishing that the every living beings are free from sufferings. Entonces después el deseo es firmemente que todos los seres estén libres de sufrimiento. And suffering, difficulty, troubles, miserable conditions. El sufrimiento, las condiciones miserables, las condiciones difíciles. And not just only that, but we are also wishing cause that created miserable suffering and that uncomfortable. May also that gone, that need out of that. También vamos a desear que las causas de todo ese sufrimiento, esas situaciones miserables, que también esas causas se desaparezcan. The fundamental cause and the conditions of the suffering and the miserable, restless difficulties are again is power of the emotions. Y la causa principal para las dificultades y los sufrimientos son las emociones. And the opposite of compassion and loving kindness. Y es lo opuesto al amor bondadoso y a la compasión. What are those? ¿Qué son ellas? Those are aggressives. Esas son las emociones agresivas. And then very obsessive, grasping, Y esos apegos obsesivos. clinging, Apegos. and then arrogance, Entonces la arrogancia. and then jealous. Entonces la envidia. When that is developed in the heart and the mind, and that chain reaction created to individuals and begin to experience uncomfortable, miserable, headache, and then kind of dilemma, it completely creates chaos to that environment, to that individual's mental environment. Entonces esas emociones, según se van incrementando en su negatividad, van alterando a las personas y van creando las causas y condiciones, van creando dificultades en su mente, van creando caos, And y as entonces well, eventualmente se llega a los demás.
as well as their physical environment. También daña su ambiente físico. So therefore, fundamental really cause of the troubles O sea, la causa fundamental de los Suffering problemas y del is sufrimiento these negative emotions. son estas emociones negativas. So we want again free from that emotion. Y queremos estar libres de esas emociones, que la When gente that esté libre free de esas from emociones. that, what is that again? Love and compassion. ¿Y qué es eso? Lo que es el amor y la compasión. And that joy and appreciation. El gozo y el All aprecio. that comes so natural, so beautiful. Es algo que sale natural y Wishing hermoso. that strongly Y deseamos eso fuertemente to all living beings. a todos los seres. And the next one is rejoice. Lo próximo es regocijo, And as well as joy too. igual que el gozo. Rejoice is again so important, so powerful. El regocijo es algo tan poderoso, tan importante. Many times our negative emotions, we have always tendencies of the jealousness. Siempre tenemos tendencias negativas como la de la envidia, And when we los celos. see situation, good fulfillment, and happiness, and kind of like many times we kind of questioning or we kind of like not so appreciate what they experience. Cuando vemos que otras personas tienen condiciones buenas, a veces nos preguntamos por qué y no nos sentimos tan contentos que estén tan bien. Instead that any sentient beings that experience the good, happiness, peaceful, really wish they have lasted forever that beautiful happiness, good things. Not just only they, but may all living beings experience similar situations, similar circumstances. Everyone has joy and peace, happiness, sincerely from the heart and the mind, and when reaching that thought, that is known as rejoice. Entonces lo que hacemos es que cuando, contrario a lo que habíamos dicho, porque entonces cuando veamos estas personas que tienen estas condiciones tan buenas, que realmente deseemos que siempre las tengan, sus buenas condiciones, sus buenas cosas, su vida hermosa, y también deseamos sinceramente que todos los otros seres también las tengan. Eso es lo que es regocijo. And then the next one is, fourth one is then equanimity. Y la cuarta es la ecuanimidad. Equanimity is mean that our mind, our understanding, but more balanced level, Eso quiere decir que nuestra mente y que nuestro entendimiento sea más balanceado, more equal levels. en un nivel más igual. Equanimity has two meanings. Tiene dos sentidos la palabra ecuanimidad. And equanimity meaning, one meaning that we all equal. En un sentido es que todos somos iguales. And every living beings are equal. Y todos los seres vivientes son iguales. What in the teaching said, the emotional level, we are equal. En el nivel emocional, dice la enseñanza, somos iguales. This design level, we are equal. En el nivel de los deseos, los del deseo, somos iguales. Feeling level, we are equal. En el nivel de los sentimientos, somos iguales. And what that means? ¿Y qué quiere decir eso? Again, feeling level, we are equal. We all want happy and peace. En el nivel de los sentidos o emociones, sentimientos o emociones, todos somos iguales porque todos queremos ser felices y estar en paz. And no one want also have one suffering and sadness. Nadie quiere estar triste ni sufrir. And the mental level, we're all equal. En el nivel mental también somos iguales. And our mind and everyone's mental state is very similar. Y las mentes de todos nosotros son muy similares. There's no really difference at all. Realmente no hay gran diferencia. We like to do fulfillment. Queremos tener logros. As we like the fulfillment, they like to do Y de fulfillment. la misma manera que nosotros queremos satisfacciones, los demás quieren satisfacciones. And we like to be successful. Queremos ser exitosos. And as we are, everyone also like to be Y successful. de la misma manera que queremos tener éxito, los demás también quieren tener éxito. And therefore, every level, we are really equal. Y realmente en cada nivel somos iguales. And the physical level, we're equal. Y en el nivel físico somos And iguales. all the structures and the conditions of our body is very similar. There's nothing different. Las estructuras de nuestro cuerpo son similares, no hay realmente diferencia. Even though we appear in slightly different forms and gestures, but reality level is the same. Y aunque tenemos unas pequeñas diferencias en las apariencias, realmente en el nivel de realidad somos iguales. Not just the human beings, even the animals. Pero no solamente los seres humanos, Everyone incluso is the same. incluso los animales también son los So what mismos. is really different? Entonces, ¿cuál es la diferencia? And therefore, every living being can understand of this equanimity, equalities. Y deseamos que realmente a todos los seres tengan este entendimiento de la ecuanimidad. And that is one way
bring the equanimity realization. Y esa es una forma de lograr la realización de la ecuanimidad. Otherwise, equanimity realization is more connected to our mind. Y la ecuanimidad, la realización de la ecuanimidad es algo más conectado a nuestra mente. When we are so attached, Cuando estamos tan aferrados, where is that attachment? ¿dónde está ese aferramiento? When you're so kind of aggressive, clinging, or we like to be distant, Cuando estamos agresivos, cuando tenemos un apego fuerte, where is that mind? ¿dónde está esa mente? Both are just expression of the mind, the reality level, both are emptiness. Y la verdad es que ambas son expresiones de la mente y en la realidad es una expresión de la vacuidad de la mente. It's not really existence. No existe realmente. That everyone is also same. Porque todos somos exactamente In the iguales. same level or observe, but there's nothing is permanent. Porque no hay nada permanente. And something that our kind of every part of our life, what we think so is so important, so this and that thing is to be met, maybe so much like upset and emotion and so forth to protect or to maintain that. In the later part of life, it's nothing really that important. Pensemos, por ejemplo, en la primera parte de nuestra vida, tenemos unas cosas que nosotros pensamos que son tan importantes y que las And defendemos so a this nuestro our partido, kind of pero al final de nuestra vida ya no nos parece que sean tan importantes. our kind of feeling or the emotion or the mental nominations are also really changed. Y esas nominaciones van cambiando también. con So el the tiempo. reality, that means there's nothing substantial, solid existing at all. Lo que quiere decir que no hay nada que exista sólido, sustancialmente sólido en existencia en realidad. Only mind, mental grabbed and labeled and they hold onto that. Lo que pasa es que la mente lo aferra y le pone una etiqueta. Made all the kind of like what's called all the process we made. Y es lo que lo hace algo tan importante. But reality is all illusion. Pero en realidad son ilusiones. That is reality. That's the nature where the nature Esa es is. la realidad, esa es la So forma therefore, como es la naturaleza. Trying to relax and kind of release all those emotions related to kind of ups and downs and irregularity. Really release that, relax on the nature. Por eso lo mejor es dejar ir todas esas emociones con sus altas y sus bajas y relajarnos en la naturaleza. What is the most important is to bring more love and compassion, kindness to every living being. Lo más importante es traer más amor y compasión y bondad a todos los seres. That never changes. Eso es algo que nunca va a cambiar. Love and kindness and compassion are so important when you are young. El amor, la compasión y la bondad son importantes cuando eres joven. Love and kindness and compassion is so important we are in the middle age. El amor bondadoso y la compasión son importantes cuando somos de edad mediana. And love and kindness and compassion is so important also we are on the more grown-up levels. Y también el amor bondadoso y la compasión son muy importantes cuando estamos en una edad más avanzada. And the anger and the negative emotions are troublemaker when we are young, when we are middle age, when we are grown up. Así que de la misma manera las emociones negativas lo único que hacen es traernos problemas cuando somos And so, jovencitos, cuando tenemos edad what mediana o cuando tenemos una edad más And trying madura. to activate what is good for us, beginning, now, and the future, it is good. Así que si es algo que era importante al principio, en el medio y será en el futuro, eso es importante, eso es bueno. For that reason, what Buda Shakyamuni, great teacher Buddha said, love and compassion and kindness are nirvana. Por eso es que el Buda decía que el amor, la compasión y la bondad son nirvana. Negative emotions, anger and jealous, hatred, thought, aggressive and obsessive are the samsara. Y igualmente las emociones negativas como el coraje y el apego obsesivo son samsara. Troublemakers. Y son los que causan problemas. By knowing that, bring more realization of equanimity. Por eso es que tenemos que traer a nuestra mente más la realización de la ecuanimidad. And we able to do that, then we are really maintaining and practicing perfectly. Y si podemos lograr eso, entonces realmente estamos manteniendo y estamos teniendo una práctica And so with perfecta. those understanding, do this four boundless prayers again 3 times. Entonces con ese entendimiento hacemos la oración de los inconmensurables 3 veces. When you say these prayers, not just saying the word, but really trying to reflect the meaning that to the heart. Entonces cuando hagan esta oración no solamente pronuncien las palabras, sino traten de reflexionar en el corazón sobre su sentido. So it is the expression of the heart, Porque es una expresión del corazón. not just lip service. No es algo que hablamos por hablar. Strongly in the presence of the white umbrella and all the Buddhas and Y Bodhisattvas. lo vamos a sentir firmemente frente a la Parasol Blanco y todos los Budas y Bodhisattvas.
And then after you completed this refuge in Bodhicitta, and then from Vajra Saraswati, so Vajra white umbrella, and as well as all the Buddhas and Bodhisattvas emanated so many light to you, to us, and to all the living beings, removed all the difficulty, troubles and suffering, and activated our love and compassion to every living being, and finally every those mandalas dissolved to the white umbrella, and the white umbrella dissolved in the center heart syllable, Om syllable, and that dissolved to you. Entonces lo que vamos a hacer es que después de hacer los 4 inconmensurables vamos a visualizar esta luz, vamos a visualizar a Parasol Blanco, todos los Budas y Bodhisattvas, y vamos a ver cómo todo ese amor y compasión y sabiduría se activa y se percibe luz y llega hacia nosotros y se disuelve, ese mandala de Buda y Bodhisattva se disuelve en el Parasol Blanco y a la vez se disuelve en el Om Blanco y entonces se disuelve en nosotros. Now, if you have time, when it is dissolved to your heart center, nature of the mind, it's completely merged, inseparable with your nature of the mind. If you have time, meditate it for 1, 2, 3, 5 minutes. Just stay silent. Entonces, cuando una vez se ha disuelto en el corazón, ahí se ha mezclado con la naturaleza de tu mente, y entonces lo que vas a hacer es descansar un rato en esa. And generally, in the Vajrayana teaching, there is 2 meditations. En general, en Vajrayana hablamos de 2 tipos de meditación. Those are, if I use the name, with meditation with chanting, meditation with silence. Entonces, básicamente son las meditaciones con cánticos y las meditaciones en silencio. These 2 meditations are also named in Vajrayana teaching visualization and a dissolving status. Se llaman también en Vajrayana la etapa de visualización y la etapa de disolución. And both are meditation. Y ambas son meditación. Then after you did, so now I say do silence meditation or the dissolving meditation for a few minutes every time. Entonces ahora les estoy diciendo que hagan esa disolución, esa etapa de meditación en silencio y que la hagan por un tiempo. And now, while you are in that status of the dissolving silence meditation, then you begin to practicing of basic practices. Entonces, una vez has estado un rato en esa etapa de disolución, en esa etapa de meditación en silencio, entonces haces la sadhana, haces la práctica. That is again, as in the teaching said, if you look to this sadhana, page 3 now. Si miran en la página 3 de la sadhana, It said comienza when if you have time, say that and then chant this in this right, yeah. And all phenomena are empty, expressible beyond the perception. Chant that much if you have time and really meditate. All when you see this meaning, meditating in this meaning for again another 2-3 minutes according to your time. Ok, entonces van a ver esa sílaba A. Cuando hagan la sílaba A, pueden leerla y hacer la práctica, o pueden tomarse un tiempo para meditar en silencio en ese sentido de la sílaba A. Now, this again in the Vajrayana teaching, what I say, these practice meditations are known as, if we kind of to simplify, this meditation has 2 meditations, emptiness meditation and compassion meditation. Entonces todas las meditaciones también tienen otros 2 aspectos, que son el aspecto de la meditación vacuidad y la meditación compasión. So first line is meditation on the emptiness. Entonces la primera línea es la meditación en la vacuidad. And that to kind of invoke that emptiness realization, we chant Ah. Entonces para invocar esa realización de la vacuidad, pronunciamos la sílaba A. Ah is very similar sound in Mahayana Buddhism and as well as Vajrayana. A es un sonido muy sagrado en Mahayana y en Vajrayana. There is 2 A's actually. Hay 2 A. And this is called like such as Om Ah Om that we chant that Ah, and then second is this one Ah. Ahí está el A de cuando hacemos el Om Ahum, y entonces está esta A. That Om Ah Om Ah, that is symbolizing the song
Cuando hacemos un ahum, esa A simboliza el sonido. And this symbolizing emptiness. Y esta A lo que simboliza es la vacuidad. What is the difference between these two A in the Sanskrit? The long A and the short A. En el sánscrito la diferencia es la A corta y la A larga. And the Om A, Hum, that A is long A. En el Om Ahum estamos hablando del A larga. And this A is short A. Y This A, this esta A en la sadhana es la A corta. And so this A symbolizing of the emptiness. Porque es la que representa la vacuidad. And also this A is commonly used this A as negations. Y se usa como una negación. I think in Spanish too, right? A. En algunas palabras sí, en español se usa como una negación. Yes. Yeah, for negation. Right. Negation. So this time is A is in a simple to negation, but this negation is not the negation in this case. That negation is conception. This negation, this A is beyond the negation, beyond the existence. Sin embargo, en este contexto la A es más allá que la negación. Or beyond the grasping, the clinging. Es más allá que el aferramiento. Negation is a conception level. Porque la negación es una especie de conceptualización. Blind negation. Una negación ciega es una conceptualización. This is beyond. Esto es algo que va más allá de la conceptualización, más allá de la negación. And also A is, in the Buddha teaching mentioned, A is the source of every sound. Porque la A es la fuente de todos los sonidos. And A is the source of every display. Y la A es la fuente de todos los despliegues. And when you join our A, also it don't have any need effort. It naturally arises. Y cuando nosotros hacemos esa A, no requiere ningún esfuerzo porque es algo que surge naturalmente. According to Sanskrit language, all different syllables, every has its different source it comes. Through ways coming different masters, different kind of source of the body or the head and everywhere. But A is the one that has no particular source. En el sánscrito, en todos esos sonidos de la lengua sánscrita, todos lo que se dice es que cada uno viene de algún área del cuerpo, una combinación de áreas del cuerpo distinta para poder pronunciar el sonido. Sin embargo, la sílaba A es la única que no viene de ningún lado. And according to Sanskrit, every sound system has A. Y según los maestros de sánscrito, todos los sistemas de sonido tienen A. Therefore, in the Buddha teaching known as the Tantra teaching known as the Vajra Menjushri Namasangita or the Menjushri Mayajali Tantra. Así que en el Tantra de Manjushri Mahayali, And then that teaching said, A is the source of every display. dice que A es la fuente de todos los despliegues, de todas las manifestaciones. So that now this case, what it is ultimate absolute nature of our mind. Así que en este contexto es la naturaleza absoluta de nuestra Or mente, your la última. nature of the mind. O sea, la naturaleza de tu propia mente. That nature of your mind or my mind is how that is. Y esa naturaleza de tu mente o de mi mente es como lo This tal is cual then, as initiated, inexpressible beyond the conception. es algo que es inexpresable y que está más allá de los conceptos. And you look to yourself. We have, of course, this time in the Nyingma teaching, what is it? See, starting and practicing together. Mírate a ti mismo, vamos a empezar a practicar. They're not really separating, starting as studying and practice as practice. Simultaneously, we studying, we practicing. O sea, no estamos separando la práctica, sino que realmente espontáneamente estamos So, practicando. therefore, you should apply what we're talking here right to your mind Así que tenemos que aplicarnos lo que estamos hablando en este mismo instante a nuestra propia mente. and find out where is mind. Así que busca dónde está tu mente. And when you find the mind, can you explain? Cuando encuentres la mente, ¿la puedes explicar? If you can explain, then it's not inexpressible, expressible. Entonces, si la puedes explicar, pues entonces no es inexpresable. If you can't express anything, that is called inexpressible. Así que si puedes explicar algo, no sería inexpresable. If we can figure something about the mind when we practicing or find, then it's not
beyond the perception. Así que si tú puedes encontrar algo de tu mente, pues entonces no es algo que está más Since allá de lo there's, conceptual. there's nothing that we can find anything to say, that's called beyond the Por perception. eso es que cuando buscamos vamos a encontrar que no hay nada que podamos decir, que no hay nada que podamos explicar, y por eso es que decimos que está más allá de los conceptos. As our mind is in that status, Como nuestra mente está en ese estado, reality level, all these phenomena are like this status. entonces todos los estados que estamos experimentando, todos los fenómenos están en ese estado. If you look carefully and thinking more reflective of each of those, nothing really to explain anything. Si buscas entonces cada fenómeno, lo buscas uno a uno para explicarlo, vas a encontrar que tampoco lo vas a poder explicar. I understand that this modern time, those modern physicists and the scientists are discovering those string theories and physics and those quantum physics. They discovered there's nothing to explain. I mean, they went to the everywhere through the material powers, they analyze the image, and there's so far nothing to find. They of course then still kind of investigating. But according to Buddha's teaching, all those great masters, their analyzation or their through meditation, there's nothing to find. Y entonces podemos ver en tiempos modernos está pasando con la física, en particular con la física cuántica. Ellos están investigando constantemente y todavía lo que dicen es que no pueden explicar nada, que no hay nada que encontrar, nada que explicar, y eso era lo mismo que decían los grandes maestros. So the reality level, everything is beyond the perception. Así que en el sentido real, todo está más allá de los conceptos And everything is beyond the expressible. y todo está más allá de ser expresado. Then what is this? Entonces, ¿qué es esto? This is what in the Buddha's teaching said, magical display. Por eso es que en la enseñanza del Buda se habla de que todo esto es un despliegue mágico. And it named also illusions. Él también decía que eran ilusiones. Not just some are illusion and some are not, but in the Buddha teaching, all illusions. Y no es que algunos sean ilusorios y otros no, sino que en la enseñanza del Buda todo es ilusorio. Illusion didn't mean it's bad or something bad and not good. Sí, ilusorio no quiere decir que sea algo malo, que no sea That's algo the way, bueno. that's the way the nature is. Es que es la realidad de cómo es la naturaleza. That included our physical, including our mind. Y eso incluye nuestro cuerpo físico y incluye nuestra mente. That magical displays. Que es un despliegue más, son un despliegue So mágico. seeing that, let's touch to the ultimate base of everything is then ordinary, natural, great emptiness, pure from the beginning, inexpressible, and meditative or be in that natural state is known as meditation. Entonces, como esa es la fuente verdadera de todo, esa naturaleza inexpresable e inconcebible, es nuestra verdadera naturaleza, tocar eso, llegar a eso, que es la naturaleza de todo también, eso es lo que es meditar. When we relax in that natural state, that is a common language, I think, home touch base. En un lenguaje común, cuando estamos en ese estado, hemos tocado base, hemos llegado a casa. That is known as emptiness, that is also known as wisdom. Eso se conoce como vacuidad y se conoce también como sabiduría. And this is then also, it is the absolute mother white umbrella. Y eso también es la madre absoluta Parasol Blanco. Regarding this understanding, bring our realization and dispel all those unnecessary, unbeneficial illusion will be transformed. Y realizar este entendimiento, o sea, ver las cosas con este entendimiento, va a permitir que dejemos ir todas esas And then ilusiones que nos hacen We sufrir. begin advancing to the different realization level of known as bodhisattvas and Buddhas. Y podemos ir ascendiendo a través de los distintos niveles de realizaciones y convertirnos en bodhisattvas y en budas. So, as I said, that if you have time, meditate in this state for few minutes or whatever your time. Por eso les digo que si tienen tiempo, mediten en esto unos minutos o tanto tiempo como tengan. Now, this inexpressible nature is not plain emptiness. Así que esta vacuidad no es algo que está en blanco, And full of potentials, sino que está lleno de potencial, full of qualities, lleno de cualidades and full of richness. y repleto de riqueza. Those richnesses are known in quality and the potential known as in Buddhism wisdom. Y ese potencial, esa riqueza se conoce en budismo Or como five sabiduría, wisdoms. o como las 5 sabidurías. Among the 5 wisdoms, one of the first one wisdom is known as compassion. Y entre esas sabidurías, la primera se conoce como So where compasión. that great compassion arises? ¿Y de dónde sale esa gran compasión? From that inexpressible nature of the ordinary. Y es de esa
esa fuente inexpresable del And then origen. arising as great energy, as I already told, like morning sunlight, when you clear sky, when you hit the sunlight in the sky, there's no obstructions, no obstacles, blockage. Really just eliminated or clear, brought up brightness of the whole sky. Like that. The great loving kindness thought, the compassion thought, just appears, completely pervasive everywhere. Entonces, como yo lo veo como cuando en la mañana, cuando está bien oscuro, surge el sol, sale toda esa energía que ilumina todo y llena todo el cielo. Y esa es la gran compasión como aparece. And that great compassion is your and my nature of the mind. Y esa gran compasión es la naturaleza de sus mentes y de la This mía. time, that compassion has no restricted this and that thing. It's pervasive. Y esa es una compasión que no tiene límites. As like light in this room, Que it's no, pervasive. no tiene restricciones, sino que se esparce por todos lados como la luz en este cuarto. If you have time, stay in that state again, few minutes or 1 minute, whatever. Y si tienen tiempo, piensen en ello, o si no, pueden estar un Be minuto. in that calm and peace and love and compassion, that richness state. Y solamente tienen que morar en ese estado, permanecer en ese estado relajados, en ese estado de riqueza. And after that, then that compassion, power of the compassion now came up the syllable Om. Y entonces ese poder de la compasión surge a través de la sílaba Om. What I said here, by the Om syllable and the white umbrella, I'm transformed. Y aquí dice, en la sadhana dice que por la sílaba Om me transformo en el parasol blanco. Now, what is that Om? Om is compassion, Om is loving kindness, Om is great emptiness. Y ese Om es el amor bondadoso, es la compasión y es la vacuidad. And Om is your own awareness, your own nature of the mind. Y el Om es la propia conciencia de cada uno de nosotros, es This nuestra propia Om, naturaleza. Om is the beginning of the entirely universe of the Pure Land of the White Umbrella. Y también es el comienzo de todo el universo entero del parasol blanco. This Om is the beginning as like nuclear power of loving kindness, compassion, wisdom that will touch to all sentient beings and remove their suffering, the difficulty, trouble, bring them joy, peace, happiness to every single living being. Entonces es como una explosión nuclear de amor y compasión que toca a todo el mundo y le va a eliminar el sufrimiento y le va a traer gozo. It is the ultimate kind of essence, like in a way, nuclear of your own innate nature of the compassion. Es la esencia última de su naturaleza innata. Yet it is not substantial, solid, existent. Pero no es algo que exista de una manera It's sólida. magical display. Es un despliegue mágico. And then from that began to emanating so many lights as we discussed it this morning. Entonces empezamos a emanar un montón de luces como hablamos esta mañana. And so many lights went different directions, contacted all the Buddhas, Bodhisattvas, and leaving white umbrella in the Pure Land of the Amitabha. Y entonces vamos a ir emanando todas estas luces a todos lados, en particular a la piedra pura del Both the Montan. blessings and all the Buddhas, Bodhis, particularly the blessings of the white umbrellas, body, speech, mind. Y vamos a recibir las bendiciones de todos los Budas, en particular del parasol blanco, del cuerpo, They- palabra y mente del parasol blanco. All came, those blessings, every blessing that came in the form of the syllable Om, white Om, red blue Om, or in the form of the white umbrella and all form and ritual objects and as well as sound of the different blessings, sound and mantra, so all that absorbed back to the Om, white Om syllables. Entonces todas estas luces de todos estos lugares van a llegar al Om Mahum. Vamos a recibir Om Mahum, Om blanco, A rojo, Om azul. Vamos a recibir parasoles y vamos a recibir también objetos rituales y sonidos rituales que van a ser recibidos por nosotros And that light again from en Om forma de luz. syllable light came to all the beings of came and touched it to all the beings of the 6 realms Entonces de nosotros entonces sale a tocar a todos los seres de los seis reinos and remove everyone's suffering, difficulty, troubles, whatever they're going through, nightmare, it's completely removed. All those difficulties and
completely kind of brought up their original quality natures of love and compassion and courage and confidence. So every universe and world of the beings are, wherever they are now already go to the enlightened state. Entonces eso va a llevar a todos estos seres que están en sufrimiento, los va a aliviar y los va a traer a la vez. No solamente les va a aliviar todas sus dificultades y todo su sufrimiento a todos los seres de todos los reinos, sino que también les va a permitir que salgan las cualidades hermosas de su propia naturaleza, y entonces se va a llenar todo el universo. Y tenemos que imaginar que hacemos eso dirigido a todo el universo. And then light returned back to the Om syllable. Y entonces finalmente esa luz regresa a la sílaba Om. In that moment, then that Om syllable, from that Om syllable, instantly appeared ourselves, each of us, as white umbrella. Y entonces de ese Om, cada uno de nosotros se convierte en un parasol blanco. And that was here in the third line. Y In esa that moment, I recollected it into the primordial inseparable wisdom and samaya beings. Por eso en la tercera línea dice, en ese momento lo recuerdo y llego a ese estado inseparable de sabiduría primordial y de ser el ser de Samaya. And wisdom being means living Buddha white umbrella in a pure land. Y ese Samaya, el ser de sabiduría y Samaya es el parasol blanco. Samaya beings in ourselves, as we are committed to do practice and actualize. Samaya quiere decir nosotros como estamos comprometidos en hacer esta Now, práctica. these two are no different, become as one. Y en este momento ese ser de sabiduría y ese ser de Samaya son uno. That means that each of us truly as white umbrella. Eso quiere decir que cada uno de nosotros es realmente el parasol blanco. And he is totally enlightened beings. Y que estamos hablando de seres And totalmente we're iluminados. going to maintain with this meditation, with courage, with commitment, with confidence. Y vamos a mantener esa meditación con valor y compromiso. Not lingering with doubt and hesitation and intellectual thought during these Y practices. mientras hagamos la práctica no vamos a tener pensamientos de duda. And then this kind of quite clay. Clay is so then how she is. Y así es claramente como ella es. Generally, white umbrella has many different emanations. En general, el parasol blanco tiene muchas emanaciones. And some are one face, two arms, and two legs. Algunas son de una cara, dos brazos y dos piernas. That. And some are also different kind of colors, different colors too. Y también las hay de muchos colores. This time is white, color is white, and he has all these figures. I mean, that is what we're going to visualize. En esta visualización es blanca y tiene muchísimas brazos y piernas y caras. And so, and then he has all this, like, I think you have the tongue or picture quite good, and so he has 1,000 heads. Tiene 1000 cabezas, ustedes la tienen en la tarjetita que le dimos. And as clearly Great Master Raga explaining, 200 are white. Entonces Raghansha explica, el maestro Raghansha explica que 200 son blancas. As her body is white, De la misma manera que su cuerpo es blanco. and then right is yellow, Entonces las caras, 200 caras de la derecha son amarillas and the left is red. y 200 de la izquierda son So rojas. not left, back side is red. Atrás, no en la izquierda, sino las caras de atrás son rojas. Left side is light 200 pairs are green, Y hay 200 caras verde a la izquierda. and 200 pairs are facing up in the sky. Entonces hay 200 que miran hacia arriba Those are blue. y esas que miran al cielo son azules. Blues. So it's said clearly all that, and every those heads are in different expressions. Y cada una de esas caras tiene una expresión diferente. And the front head is very peaceful. Front 200 white heads are very peaceful heads, Las 200 caras blancas son muy apacibles, with smiling, with calm. con sonrisas y en calma. And the left 200 feet are laughing. Y las 200 que están hacia la derecha se están With riendo laughing again in different expressions. y se ríen con distintas expresiones. And the back side, 200
face are red, they are in a way very what's called. They yelling. Las 200 que están hacia atrás, las rojas, They yelling, están they're very, gritando. very forceful. Y de una manera muy aterrorizante. Yelling such as what? You bullshit. Gritándole, You Ustedes- ego cling. ustedes que están en You ego cling are bullshit. están comiendo mierda con toda esa Baby, what's they call also baby lavasta. esas herramientas. Baby lavasta. Baby what? Baby lavasta. Alabaster. What is that? Baby bastard? Yeah. What's baby lavasta? Anton. Hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Baby, hasta la vista, baby. Watch out. Careful. Le está gritando hasta la vista, baby, ten cuidado, cuídate. You egomaniacs. Maníaco del ego, ten mucho cuidado. You egoholics. Ustedes esos águilas del ego. Egoholic? Ah, Egoholics. ego. Egohólicos. Egohólicos. Holics. All those Adictos al ego. yelling. Está gritando eso. Yelling and very forceful. Y con mucha firmeza. Baby alvasta. Hasta la vista, baby. Baby alvasta. And then 200 face are Entonces, very wrathful. hay 200 caras muy iracundas, And eyes are round, eyes are rolling, con los ojos moviéndose, rolling out with the lightning. con truenos y And relámpagos, immediately also burning all the obstacles. quemando todos los obstáculos. Black magics, Y la magia negra, curse, sorcerers, los encantamientos, and the nightmares, bad omens. las pesadillas, los malos augurios, Everything really smashing. todo eso lo aplasta. And then it has all those three eyes, each know that. I mean, she is just so powerful. Y tiene todos esos tres ojos cada cara y The son muy whole- poderosos. And then she has 500 feet, as I said. Y tiene también 500 pies. And 1,000 feet. 1,000 feet, Pero son 1000 pies. 500 feet, as I said. Very big, right 500 feet, right 500 feet are slightly extended. Entonces los 500 pies que están en el lado derecho están extendidos, Crushing all the, what's called, all the fears que están aplastando todos los temores. that what we go through. Todos los temores por los cuales All the pasamos. fears, such as the hope and fear. We have hope, anxiety, troubles, miserable conditions, hopes of the dead, hopes of the old, hopes of the sicknesses. I mean, fears. Sorry, hopes of the fears of the dead, fears of the old age, fears of the all the difficult troubles, really crushing fears. Tenemos todos estos temores de la muerte, temores a la vejez, temores a los problemas, temores a los sufrimientos. Todos esos temores se aplastan. And 500 left feet are slightly bent inward. Entonces los 500 pies izquierdos se están doblados un poquito hacia adentro Again, crushing all the obstacles, y están aplastando todos los obstáculos, negative energies, todas las energías negativas, negativities. las negatividades. And then she is so powerful, as I said. She is, and said that, and also she has like 500, sorry, not 1,000 arms. Y entonces tiene 1000 brazos Everyone is holding sword. y cada uno tiene una espada. Immediately that cutting all the negativities, obscurations, every hindrance of every living being. Entonces esas espadas cortan inmediatamente todos los obstáculos de todos los seres. And all the Buddhas, he said, 7 million Buddhas don't have crown chakras or crowns. Tiene 7 millones de Budas en su coronilla. Crowns. And right above her head, there is 7 umbrellas are spinning.
Y encima de su cabeza hay 7 parasoles que están dando Now this vueltas. is quite clay. Está All this, girando. so that's really, she is the most powerful, she is the most compassion, kindness, thoughtful consideration, and she is just completely overwhelmed the whole universe or the samsara in the nirvana. Y tiene una compasión y una consideración muy poderosa, sobre todo samsara y nirvana. And see that, I mean, it says clearly, so see that clearly as we are sitting with the right in the middle of the wisdom flame and the rainbow light. Y mira eso como de una manera clara que está en el medio de la luz del arco And iris. sitting on the also lotus, sun and moon desk. Y ella está a la vez sentada Standing, so it is not de pie en un disco lunar. And under her feet, and then it is teaching, say, all the obstacles are broken. Y todos los And all the obstáculos están negativities siendo are broken. aplastados. And she is transcendental wisdom and the body. Y ella está en un estado de sabiduría trascendental del arco iris. And that is what the really teaching said. Here's Y eso es lo que Kanaswara. dicen las enseñanzas. Aquí hay una pequeña diferencia. And when here, the slide, I think that this mistake is translated, or and I think when we translated, I translated it with car, and I think said, even you can't hold that visualization perfectly, that is not exactly case. Even you can't memorize all this hardness, all this hardness. In page 8. Ok, estamos en la página 8. En la parte que dice, aunque usted no pueda mantener esta visualización perfectamente. And so that means what? Even you didn't memorize all these sadhanas in the mind, but just thinking of hey, and meditating hey is enough. And that's how. Sí, lo que debe decir es que aunque no te puedas acordar de cada uno de los detalles de la visualización de una manera perfecta, solamente pensar en ella es suficiente. So then, with this thought, and then join this following this praise. This is actually really this is the essence of this approach. All this what we read, this is the essence of the Buddha teaching and teaching of Pema by this great master Raga Aksi. But this following page 9, this is Buddha's teaching. Or that she came actually on the front chakra of the Buddha, and she authored all the teachings. So by white umbrella. So that means this is her teaching, and this is teaching of the Buddha Shakyamuni. So this is like mantras. So then Entonces, hasta la página 8 lo que tenemos es las enseñanzas de Dorje, que también son de Buda Shakyamuni, pero entonces la parte de la página 9 en adelante realmente son las palabras que el Parasol Blanco emanó a Buda Shakyamuni, así que realmente son un mantra. and then you join this one again. So from this page 1 and all the way to page 11 until Shiva Chente Kuru Ye Soha. Entonces deben hacer la oración desde la página 1 hasta la página 11, a la última línea que dice Shiva Shintin Kuru Yesoha. Soha. After that, and then it's also very clear here by this great master. He said, if you can do 7 times is great, and then medium is 5 times. At least do 3 times. Así que entonces en las instrucciones de Ragashi es que hagamos este mantra por lo menos 7 o 5 veces o por lo menos 3. And then really visualization on the meditation of a white umbrella as yourself. Como manteniendo la visualización del Parasol Blanco o uno mismo como el Parasol Blanco. And then you join this page 12. Entonces pasamos al mantra de la página 12. Two mantras. One is the longer and one is the short. Hay 2 mantras, el primero que es un poco más largo y el segundo que es más And corto. again, if you have time, do this first one, long one, 21 times. El primero, el más largo, se hace 21 veces si And tienes the tiempo. short one, 7 times. Y el segundo, el más cortito, si tienes tiempo, lo haces 7 veces. That is then principal part of the practice. Y esa es la práctica principal. And then
concluding part of the practices, and then part of this is right after this mantra, the short mantra, then you meditate. Now this silence meditation. Entonces, una vez terminas con el mantra corto, haces una meditación en silencio. And now silence meditation and is then now white wedger, white umbrella is dissolved. Y en esta etapa se disuelve la visualización So del that Parasol means Blanco. after this chanting 7 times short mantra, then white umbrella is dissolved. Porque quiere decir que después de hacer 7 veces el mantra corto, se disuelve la visualización del Parasol Blanco. Way dissolved, you can do all those mandalas of the Buddhas, and all those are dissolved to the head. Y todo eso se disuelve en su cabeza. And here, whole body and everything dissolved to the Om syllable. Entonces el cuerpo se disuelve en la sílaba Om. Now Om syllable dissolved, then great emptiness status as original nature as we started. Entonces finalmente el Om se disuelve en ese estado natural, el de la naturaleza original, como cuando empezamos, del cual empezamos. And then meditated in that status as long as you have time, 5 minutes, 10 minutes, or whatever you have time. Entonces meditamos en ese estado el tiempo que tengan, 5 minutos, 10 minutos, lo que tengan. During the meditation, how you going to meditate? ¿Y qué van a hacer durante la meditación? That is again, this great master said so clearly. It couldn't translate exactly that really clarity into English, but it's translated, for example, here roughly in the page 40. En la página 14, él dice unas explicaciones en la Gadasha que son espectaculares para describir cómo se debe hacer una meditación. And look to your own mind. Y es mira a tu propia mente, Clearly and calmly. de una manera clara y calmada. Turn inwardly, Mira hacia adentro, where there is nothing to see. en donde no hay nada que ver. So stay in that status. Y entonces permanece en ese estado. Status as long as you have time. Y mantente en ese estado por tanto tiempo como puedas. And that is the clear, calmly, that when you look into your own nature of the mind, or to your mind, is calm, is clear. Cuando tú miras a la naturaleza de tu mente, es algo, vas a encontrarlo con calma y claridad. It is like brilliant, Es algo brillante, yet there's nothing to explain. pero no hay nada que explicar. And then relax in that nature. Y relájate en ese estado. That is the absolute state of the mother white umbrella. Ese es el estado absoluto de la madre Parasol Blanco. And so keep that meditation as I said many times. Y entonces mantén esa meditación por tanto tiempo como puedas. So that is the principal part of the practice. Y esa es la práctica principal. And then concluding part of the practice is the dedication. Entonces la conclusión es la dedicación. And the dedication practices, as in teachings here, said that by the merit of this meditation and recitation of all these prayers, chant this, and then do your other dedication prayer as we have. Entonces, siguen en la página 12 con la dedicación del mérito, que dice que por el mérito de esta meditación, esta recitación, sigues ahí y cuando terminas en la página 13, haces las oraciones de dedicación del mérito como hemos hecho otras veces aquí. So that is the brief my instructions or the teachings on this white umbrella. Y así son mis instrucciones, brevemente estas son mis instrucciones sobre el Parasol Blanco. And then, and now if you have some questions, I will discuss, and after that I will give the translation of these practices. We do this practice together one time. Ahora voy a aceptar entonces que hagan preguntas sobre esto. Una vez terminemos entonces voy a dar la transmisión de la sadhana y entonces vamos a hacer la práctica una vez juntos. Yes. Second mantra, page 11. So there is, again, Lauren asked Lorraine preguntó que en la página 11 van a ver que hay un mantra que es el que empieza con Shiva
Entonces después en la página 12 hay dos mantras. Y que después de ese primer mantra hay un texto en tibetano y ella quiere que le explique sobre ello. Okay, this has 3 mantras. Esta sadhana tiene 3 mantras. One is the long, one is the medium, one is the short mantra. Hay uno largo, hay uno mediano y hay uno corto. The long mantra started with the page 9 and to the page 11 or what it is, and the Hiwa Kente Kore, so that is long mantra. El mantra largo empieza en la página 9 y termina en la página 11. That's the name? And I will tell that long mantra. So this so long mantra is the page 9 to page 10 and 11, part 11. Okay. So he says that it starts the whole section to 10 and 11 is a whole long mantra. So Rinpoche, you're saying all this is That is mantra. Pues él está diciendo que realmente ese primer mantra largo no era el del Shiva Shintin, sino que era el que empieza con Hum en la página 9 y termina con Shiva Shintin y eso. Todo eso, esas 3 páginas, 9, 10 y esa parte de la 11 es el mantra largo. Yeah. All this mantra. Yeah, that's what And I maybe said. now you're thinking this is somewhat in this long mantra, some translated, some not translated. What is that? That is because it's translated into Tibet, that this mantra, so therefore then it kind of translated into English. So we went through as according but how the Tibetans are, but actually it is really, even though it is translated into English or the Spanish, but this is part of the mantra. Así que aunque vean que hay un texto en inglés, que puede estar en inglés o en español, pero realmente es un mantra. La parte del tibetano es un mantra. And as I said, this is the teaching of the Buddha. This is the what the white umbrella spoke when he appeared from the crown chakra of the Buddha. Y esto, como les dije antes, es lo que dijo el Parasol Blanco cuando se manifestó en la coronilla del Buda Shakyamuni. So, Por eso es como un mantra, porque es un mantra, porque eso fueron las palabras de ella al it is manifestarse. the mantra. Then Es un mantra. the middle mantra is in page 12. Entonces el mantra mediano está en la página 12. And that is then is like Om Sarva Tathangata Unika Om Pe Om Mama Om Ne Soha. That is the second mantra, the medium mantra. Ese es el segundo mantra, que es el mantra mediano. And then short mantra is Om Mama Om Ne Soha. Entonces el mantra corto es Om Mama Hum Mi So. And then the meaning of the mantra, all this translated is here already there, but it's really nothing important. Knowing the meaning or not knowing the meaning. Power of mantra comes by the repetition, reciting the mantra with meditation, all the power becomes. It's exactly same as, for example, when we take the medicine, we know what are ingredients of the medicine. If we know that which is good, but that doesn't really help anything to particularly to cure our disease, we should take the medicine as doctor instructed and take that, it will help. Similarly, meaning of the mantra is not big important to know the practices. Así que no debemos preocuparnos porque hay partes que están traducidas en